Efesios capítulo 2. Hemos estado llevando una serie del libro de Efesios los jueves y he pedido al hermano José Jara que continúe con un estudio que él inició que se llama La naturaleza sobrenatural de la iglesia, que continúe con ese estudio los jueves. Entonces, como estábamos intercalando su estudio y mi estudio de los Efesios, voy a pasar el estudio de los Efesios para el domingo y hoy vamos a estar en el capítulo 2. Querido John, un poquito más de volumen. Y cuando vemos el capítulo 2, hermanos, nos encontramos una vez más con algo que en la Biblia es muy frecuente, que son los altos contrastes, ¿verdad? El Señor es Dios de mucha creatividad y Él es Dios de altos contrastes. Y entonces aquí encontramos un alto contraste nuevamente. En el capítulo 1 nosotros hemos estudiado, y le animo a que si usted no estuvo en ese estudio pueda leerlo en su casa, acerca de las bendiciones celestiales, las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. Esas bendiciones son la elección, la adopción, la predestinación, la aceptación, la herencia que tenemos en Cristo y también por medio del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, todo eso que nosotros recibimos, que dice el capítulo 1 que recibimos, si usted lo examina bien, a veces da la idea de es que nosotros somos muy especiales, ¿verdad? Y entonces he oído, por cierto, muchas veces a gente diciéndole a otras gentes, oiga, busque de Dios. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Busque de Dios, busque a Dios, acérquese a la iglesia. ¿Cierto que hemos oído eso? Y muchas veces nosotros mismos lo decimos. Pareciera que el acercarse a Dios, el procurar venir a la iglesia, el diezmar, el ofrendar, el ser bueno, como que nos hace gente especial y que nos abre la puerta para las bendiciones de Dios. Ustedes han oído eso, ¿verdad que sí? Sí lo hemos oído. Y hoy, hermanos, es tan interesante poder llegar a este punto del estudio bíblico, porque cuando lees el capítulo 1, pareciera que es Dios dándole a una clase de gente que se ha esforzado y ha procurado ser bueno, bendición, bendecirlos y llenarlos de todas estas gracias que están en el capítulo 1. Pero la verdad es que no. La verdad es que cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 2, vamos a encontrarnos con esto. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy vamos a leer hasta el versículo 10. Y en esta porción vamos a encontrar por lo menos 4 cosas. La primera es quiénes éramos sin Cristo. ¿Quién es una persona sin Cristo? La segunda es quiénes somos en Cristo. La tercera es por qué somos lo que somos en Cristo y el propósito de eso. Y la cuarta es las evidencias. Las evidencias. Empecemos por la primera. El pecado, queridos hermanos, no es una enfermedad. El pecado no es una enfermedad. El pecado nos conduce a la muerte espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados. Un hombre sin Cristo no es un hombre enfermo a causa del pecado. No. Una persona sin Cristo es un muerto a causa del pecado. El enfermo tiene expectativa de sanarse, de recuperar la salud. O, en el caso de que sea algo difícil, puede ser que su expectativa sea
morir. Como ayer que una persona me decía, sí, sé que va a morir, hablando de otra persona, quiero disfrutarle todo lo que quede aquí en este mundo, pero sé que los días están contados. El que está enfermo tiene dos posibilidades, o morir o recuperarse, ¿verdad? Pero el que está sin Cristo no está enfermo, está muerto, totalmente muerto. Y la vida no puede salir de él. Él no puede tener esta iniciativa de decir, ok, estoy muerto, voy a ir donde alguien para que me dé vida, para que me resucite. El muerto no piensa, no reacciona, no acciona, está muerto. Entonces, lo maravilloso, la iniciativa de la salvación es de Dios. Él nos vio muertos y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ves el contraste? Todas las bendiciones espirituales que tenemos en el capítulo 1 no nos las dio el Señor porque nosotros seamos buenos, porque nosotros las merezcamos. Nos las dio el Señor porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí nos bendijo. Y ahí empiezan las bendiciones. Vea el versículo 2. En esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales vivimos todos nosotros en otro tiempo, y estábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vamos a encontrar en la realidad del hombre sin Cristo por lo menos 4 características. Es tremendo como el Señor lo pone, porque si usted ve el versículo 2, el énfasis está en esas 2 palabras tan bonitas que a mí me gustan tanto: otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo. El apóstol Pablo, él está muy claro en que a las personas que les está hablando ya no pertenecen a esa calidad de personas de las que él está hablando, porque él lo que está haciendo es, en retrospectiva, hacer que ellos valoren lo que eran y lo que son. Porque el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios lo que nos va a enseñar es quiénes somos en Cristo. Y usted va a encontrar esa palabra en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Él, por todo lado. Usted la va a encontrar por todo lado. Y la idea es que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Y los capítulos 4, 5 y 6 nos van a enseñar a nosotros cómo debemos comportarnos. Pero cuando vemos en retrospectiva quiénes éramos, podemos valorar quiénes somos. Estaba acordándome cuando yo era niño, sí, hace 48 años era un niño que aceptó a Cristo, fíjate. Hace 48 años yo acepté a Cristo en mi corazón, siendo un niño de 6 años. Entendí el mensaje de salvación y hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios. Pero fíjate esto, estaba pensando cuando yo era un niño. Y cuando yo era un niño pobre. ¿Han oído una canción que se llama Carita de Tugurio? ¿Sí? ¿Sí la han oído? ¿Sí? La hicieron por mí. Carita de Tugurio, cuerpito flaco por desnutrición. Sí, sí. Sí, hermanos, yo era más flaco que la flacura. Y andaba descalzo y andaba con la camisa rota y unos chorcillos que me regalaron. Y así, era un chiquito de esos de Tugurio. Un chiquito literal, yo vivía en un Tugurio. Si usted cree que es broma, no es broma. Así viví yo. Y a veces yo miro hacia atrás y recuerdo cuando nos casamos, Tita y yo. Por cierto, Tita les manda saludos. Está mejor, lento pero vamos firme.
por la misericordia de Dios. Y cuando nos casamos, Tita y yo, a nosotros nos ayudaron los hermanos de la iglesia. Una hermana hizo el arroz con pollo, otra hizo el fresco, otra hizo los recuerdos. Un hermano nos regaló un juego de comedor que tenía botado por allá en un rancho. Otro nos regaló de todo. Nos armamos. Yo creo que Tita y yo lo único que compramos fue una cama y un sillón, nada más. Todo lo demás fue obsequiado de los hermanos. Y ahora yo me siento en la sala de mi casa y me pongo a ver lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo doy gloria a Dios. ¿A cuánto les pasa? Que si ven para atrás cómo empezaron y se ven ahora, pueden levantar las manos y dar gloria a Dios. Esto es lo que Pablo está tratando de hacer. Pablo está tratando de decirle, hey, echémosle un ojito al pasado para que usted vea quién es ahora y pueda glorificar a Dios. Y Pablo está diciendo, en los delitos y pecados en los que vive cualquiera que no sea cristiano, ustedes anduvieron en otro tiempo. En otro tiempo. Leámoslo de nuevo, el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí empieza a describir cómo es la vida del que no tiene a Cristo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted está esta mañana entre nosotros aquí, y cuando empiezo a describir esto, usted se da cuenta que ese es su caso. Yo quiero invitarlo a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador y cambie de rumbo de ir a condenación a ir a la vida eterna. Empecemos. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay por lo menos 4 cosas aquí que caracterizan al que no es cristiano. La primera es que sigue la corriente de este mundo. Este mundo, lo que hay allá afuera, lo atractivo, la fornicación, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio, es la corriente de este mundo. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? No, yo tengo derecho a ser feliz, me decía un hermano que vivía en fornicación. Solo usted tiene derecho a ser feliz, me decía. Creo que José estaba conmigo ese día que él me decía eso, por aquí sentados, que lo estábamos poniendo en disciplina esa vez. Sí, tremendo. Me decía, solo usted tiene derecho a ser feliz. Vivir en fornicación es seguir la corriente de este mundo, que dice que usted puede vivir en fornicación y seguir a Dios. Vivir en adulterio, a defraudar, mentir, robar. Todo lo que usted encuentre ahí, que la palabra de Dios dice que es pecado y delitos, que son transgresión contra la palabra de Dios, es la corriente de este mundo. Y es la que dice que todo está bien. Ahora hay algo más grave. Fíjese en esto. Voy a darles una lección de física, porque a mí me gusta la física también. José me va a corregir si estoy equivocado, o Jara, alguno de los dos, que ellos saben de física, matemáticas. Entonces yo tengo un tanque, ¿verdad? Tanque de agua. Y ese tanque de agua está aquí, está a la altura de mi pecho, de aquí para arriba. Y tengo aquí un recipiente a la altura del suelo. Entonces yo pongo una manguera de aquí para acá y el tanque se llena con el recipiente se llena con el tanque del agua. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál ley física se aplica para que el agua que está aquí pase aquí por medio de una manguera? La ley de la gravedad. Entonces, la corriente va por aquí por la ley de la gravedad. ¿Sabe cuál es la ley que aplica para la corriente de este mundo? Ahí está. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La regla espiritual que aplica ahí es que la corriente del mundo la impulsa Satanás. Satanás no puede obligarte a pecar. ¿Sabía usted eso? El que peca
conscientemente. Por eso se llama pecado. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Él te impulsa. Él te dice, no es pecado, no es malo, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a vivir la vida, tienes derecho a tal cosa, tienes derecho en una maraña de pensamientos egoístas, hedonistas, en una maraña de pensamientos que, como sigue diciendo aquí, nuestra tercera cosa, porque dijimos que eran 4, dice que habla aquí de los deseos de la carne y los pensamientos. Fíjese qué interesante. La corriente del mundo te arrastra. Y si te logras escapar de la corriente del mundo que dices, no, yo no voy a seguir la corriente de este mundo, tienes otro pleito grande que se llama tu carne. Y es que aunque nadie te motive y aunque le escapes al diablo, no te puedes escapar de tu carne porque vives con vos mismo 24 horas al día. Y tienes deseos. ¿Alguien de aquí no tiene deseos? Todos tenemos deseos. Deseos de la carne. Deseos impuros. Más allá de eso, voy a profundizar un poquito más. Es difícil que usted me pueda convencer a mí de que no tiene en algún momento de su vida deseos impuros. Los tenemos todos. Decía Martín Lutero, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, sí puede evitar que hagan nido. Pero que Satanás te ataca, que lo que has visto, tus recuerdos, tus deseos, tus anhelos, tu lascivia, tu lujuria, tu líbido, tu todo, eres un ser humano. Es imposible. En una reunión que estábamos hablando habíamos un grupo de líderes de aquí de esta iglesia y nos sentamos en mesas aparte y estábamos haciendo un trabajito. En parte del trabajo era, estábamos hablando de si uno se casa después de que la esposa fallece o el esposo, ¿verdad? Y a mí me preguntaron, mejor no me hubieran preguntado, pero me preguntaron, pastor, ¿y usted se casaría? Bueno, yo creo que sí. Dije, en ese momento, ahora creo que no. Pero en aquel momento dije que sí. Ah, sí. ¿Y por qué? Yo no sé si yo podría vivir sin esposa. El que lee entienda. Sí, el que lee entienda. Yo dije eso en ese momento. Ahora ya estoy más viejillo, ya pienso diferente. Pero en ese momento dije eso. ¿Por qué? Porque usted puede pensar que yo soy santo y que tengo una aureola aquí, que me faltan alitas nada más para salir. No. Yo soy un mortal igual que usted. Y esto que Pablo dice es la verdad. Usted tiene que agarrarse con el mundo para que no lo arrastre. Porque cuando usted se dio cuenta es como un río desbocado y cuando usted se dio cuenta está metido donde no tenía que meterse. Es el río, la corriente de este mundo. Pero luego está el príncipe de este mundo. Satanás está viendo cómo hace para acecharte y empujando la corriente para que caigas. Y cuando te escaparas de la corriente del mundo y de Satanás, aún te queda tu carne y con tu carne es el pleito más bravo. Porque, queridos hermanos, la cosa es difícil. Porque aquí no solo pelea los deseos de la carne, sino las ganas de darle gusto a la carne, porque yo me lo merezco, ¿cierto? Es tremendo el pleito contra la carne, pero aún queda un pleito más grande: los pensamientos. Los pensamientos. Y aquí dice el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de los pensamientos. Es decir, lo pienso, lo hago. Lo pienso, lo hago. Usted sabía que casi, bueno, yo diría que todos los pecados empiezan aquí. Todo arranca con un pensamiento. Lo pienso, lo hago. El que no tiene a Cristo, el hombre sin Dios, va a ser como esto que Pablo dice. Vamos a leerlo otra vez. En los delitos y pecados, verso 2, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, los que no tienen a Cristo, en los cuales también todos nosotros vivimos, y hace el énfasis de nuevo, en otro tiempo. Pablo está diciendo, se los estoy recordando para que ustedes tengan perspectiva, en otro tiempo, y eso era en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En ese pasado tan oscuro que teníamos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, traigo a reflexión a aquellos que todavía no han hecho una decisión por Cristo, a aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Esta es la realidad del que vive sin Cristo y su destino es la condenación. Ahora bien, ¿hay cristianos que están en eso? Posiblemente sí. Porque hay cristianos inmaduros, cristianos que todavía no han entendido quiénes son en Cristo. Y entonces se están dejando llevar por la corriente de este siglo, dándole gusto a las tentaciones que Satanás les pone enfrente, y además de eso están siguiendo los deseos de su carne. Lo que la carne quiere, eso le damos. Y los pensamientos. Y están metidos entre los hijos de ira. Pero no son hijos de ira. Si has nacido de nuevo y esa es tu condición, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de vida, tienes que hacer un alto en el camino y decir, me aparto. Me aparto. Un hermano que estaba en fornicación, él se había divorciado y se había encontrado una muchacha más bonita que la esposa que tenía según él, ¿verdad? Porque les voy a contar, a los que se divorcian, a veces todas las demás les parecen más bonitas que la que tenían. Y resulta que esa que tenía le pareció más bonita que todas las demás a otro. Y se la llevó. O sea, la belleza es una percepción subjetiva y no siempre exacta. Y él empezó a salir con esta muchacha, empezó a llevarla a su casa, empezó a convivir con ella. Y era muy interesante, porque en una conversación me dice, pastor, ¿no será que Dios me la puso en el camino para que yo, estando cerca de ella, la evangelice y se convierta? ¿Cuántos dicen amén? ¿Querrá Dios? ¿Te pondrá Dios en el camino, siendo vos hijo de Dios, a alguien que te conduzca a la fornicación? No. Eso te lo puso ahí el diablo para que te apartes del camino correcto. Y vas a sufrir, porque cualquiera que siga los preceptos que Satanás le pone en el camino va a sufrir. Es mejor caminar en rectitud. Hay cristianos que también se dejan llevar por los negocios oscuros. Y este hermano que me decía, pastor, yo puedo ser cristiano el domingo, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, pero el lunes no me pida que sea cristiano. Porque en el negocio hay que hacer cosas que usted ni se imagina, y si uno no hace cosas, uno no puede salir adelante. Satanás. Otro me decía, pastor, usted no puede entenderme. Vea, si yo no miento en mi trabajo, no puedo salir adelante. Hay cristianos inmaduros que todavía no han entendido quiénes son en Cristo. Son una perla metida en el barro. Son un anillo de oro y de diamantes metido en el tanque séptico. No tienen por qué hacer eso, hermano. Hay que salirse de ahí, limpiarse de la pudrición y darse cuenta que en Cristo nosotros debemos brillar y caminar para su honra y su gloria, porque dice Efesios 1:6 y el 1:12 que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso existimos. No debemos, como los hijos de ira, estar metidos en ese ambiente tan terrible
de los hijos de desobediencia, porque quiero volver al verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí, preste atención y subraye en su Biblia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás tiene un ámbito de acción que le es permitido. Sabemos que Satanás no tiene nada que ver con los hijos de Dios, ¿cierto? Primera de Juan 5:18. Satanás no nos toca. Anótelo. Primera de Juan 5:18. Ahí está. Sabemos que Satanás no tiene nada que ver con los hijos de Dios, pero ¿qué tal en los hijos de desobediencia? Ese es el ámbito que sí se le ha permitido a Satanás. Aquí lo dice claramente, el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, están a merced de Satanás. Ahora, eso éramos nosotros. Yo quiero que pienses en eso. Éramos indigentes espirituales. El hombre por sí mismo, sin Cristo, no tiene nada bueno en él. El hombre sin Cristo por sí mismo no tiene ningún mérito, no tiene nada bueno en él. Aquí es donde entra la frase más linda que me encontré en esta predicación. Verso 4. Todo lo cambia. Es un parteaguas, dice, pero Dios. ¿Has visto qué linda expresión? Pero Dios. ¿Qué hizo Dios? Estábamos muertos, no teníamos esperanza, estábamos separados de la gloria de Dios, estábamos entregados a la condenación, íbamos a perdición, pero Dios. Y aquí vamos a encontrar otra triada, solo que esta vez de bendición. Pero Dios, que es rico en misericordia, número 1 de la triada, por su grande amor, número 2, con que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tercera palabra de la triada, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién puede dar gloria a Dios por eso? Es maravilloso. Estábamos en la desgracia, en la bancarrota espiritual, pero Dios, Él hizo gala, hizo uso de 3 cosas tan relevantes y tan importantes: misericordia, amor y gracia. Con su misericordia, porque Él es rico en misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Misericordia es amar a la persona en su miseria. Eso es misericordia. Que ames a la persona en su miseria. Yo te voy a contar cómo lo veo yo. Yo tengo un tío que ya partió a la presencia del Señor. Fue un hombre muy rico. Empezó de la nada. Era de la misma familia mía. Entonces él empezó de la nada, yendo al colegio con bultos prestados y todo. Pero él se hizo ingeniero en construcción. Hizo proyectos, hizo cosas, hizo plata. Cuando murió tenía 44 apartamentos de alquiler, de él propios, y edificios y cosas. Era rico. Pero si él entraba aquí, usted no se daba cuenta que él era rico. Porque él vestía igual que usted y que yo, o tal vez más sencillo. Tengo un primo que también ya no está en este mundo. Y este primo fue drogadicto y fue asesino. Y este primo fue a parar a la cárcel, como con 20 años. Todos los meses, todos, sin faltar uno, mi tío rico fue a la cárcel, a donde estaba mi primo por su asesinato y por sus drogas, y todos los meses le llevó
todo lo que él necesitaba sin faltar un mes. Y se quedaba allá con él 4 horas, conversando, jugaban dominó, jugaban naipe, oían música, lo que fuera. Nunca, nunca, nunca lo abandonó hasta el día de su muerte. Eso se llama misericordia, porque mi tío no tenía necesidad de ir a la cárcel a que lo toquetearan todo para ver si lleva drogas, ¿verdad? No tenía necesidad de ir y gastar de su plata y de su tiempo con aquella persona. Y podía haber dicho, es un asesino, que se lo lleve el diablo. Misericordia es amar a la persona con su miseria. Y nosotros a veces a las personas, porque tienen un defecto, los hacemos a un lado. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos amó a nosotros y nos ama con todo y nuestras miserias. Porque hermano, usted aquí se ve muy lindo y tal vez usted me ve muy lindo. No es nada raro que me vea lindo. Pero todos tenemos miserias. Hace unos días con el hermano Álvaro fuimos a hacer una gestión y él me decía, es que yo espero que un cristiano sea lo que dice que es. Y yo le dije, hermano, ¿a cuál conoce usted que sea exactamente lo que él dice que es? Empezando por usted. Y se lo digo a usted hoy. ¿Cuál de ustedes es exactamente lo que usted dice que es frente a los demás? Y me dijo, yo espero que vos, a mí. Digo, es que no me conoces. Si conocieras mis secretos, tal vez ni me hablarías. Cuando digo esto, tal vez usted piensa, uy, ¿qué secreto tendrá el pastor escondido? ¿Cuántos quieren saber? Pero yo sé que hay cosas de mí que yo aborrezco y que Dios me ama con todo y esas cosas. Y así pudo Dios darme vida. Si no hubiera misericordia en Él, no tendríamos vida. Porque lo que merecíamos y lo que merecemos es la muerte. Pero usted a la misericordia le agrega amor. Y eso fue lo que el Señor hizo por nosotros, amarnos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él creemos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y por eso el versículo termina con un paréntesis. Por gracia sois salvos. Gracia, queridos hermanos. Si bien la misericordia es no darte lo que mereces y amarte tal como eres, gracia es darte lo que no mereces y verte como lo que no eres. Voy a barajarlo un poquito más. Gracia es darte lo que no mereces y verte como lo que no eres. Dios nos dio la salvación por medio de Jesucristo sin merecerla. Nadie la merece. Pero además Él nos ve a nosotros justificados. Es decir, nos ve santos. Y usted lo ve en la palabra, Él por todo lado nos dice santos. El mismo apóstol Pablo dice a los santos que están en Éfeso. Nos ve como lo que no somos. Porque si conociéramos los secretos de la mente y del corazón, de la vida de los demás hermanos, tal vez nosotros no los llamaríamos santos. Pero Él nos ve santos, nos ve justos. Y nos ve santos y nos ve justos por la sangre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Ves? Él nos habla de lo que éramos y de lo que somos. Por gracia sois salvos. Sigamos leyendo en el verso 7. Hay un propósito para lo que el Señor hizo todo esto. Y es para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al finalizar esto, al acabarse el mundo, cuando lleguemos al final, habrá un grupo de personas en los cuales estaremos usted y yo, eso espero, que glorificaremos el nombre del Señor porque seremos el testimonio de las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí me llamó mucho la atención que el apóstol Pablo agregue la palabra abundantes. Hermanos, yo estoy convencido de que la gracia de Dios no es una sola. No es, te doy mi gracia y se acabó. Yo estoy convencido de que esa gracia sigue todo el tiempo con nosotros, porque es la única forma en que nosotros podríamos ser salvos una y otra vez después de que nosotros fallamos una y otra vez. Abundantes riquezas de su gracia. Significa Dios me perdona, me perdonó, me perdona y me sigue perdonando. ¿Viste cómo es? Yo bendigo a Dios por eso. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera perdonado los pecados hasta el día que nos arrepentimos? Y de ahí para adelante empiece a luchar a ver si usted llega al cielo. Y pórtese bien y no haga esto y no haga aquello. Vea que usted ya... ¿Cuándo seríamos salvos? No hay justo ni a uno. No lo hay. Las abundantes riquezas de su gracia. La gracia se expande, se expande, se expande. La gracia no es estática, ella se expande más y se expande más, para que entremos todos, todo el tiempo. Y nadie se sale. Y el verso 8 y 9 hacen un resumen. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjese en este texto del versículo 8, hay aquí mucha riqueza. Está haciendo un resumen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí hay una palabrita pequeña que es enorme. Fe. Fe no es una obra del hombre, pero sí es una acción del hombre. ¿Vio? ¿Por qué no es una obra? Porque un muerto no puede tener fe. ¿O sí? ¿Un muerto puede tener fe? No, no puede. Está muerto. Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios nos dio fe para que respondiéramos, pero la iniciativa fue de Él, la fe fue de Él, es el autor y consumador de la fe, todo viene de Él. Y nosotros respondimos con fe. Pero es tan lindo lo que pasa aquí, que nosotros respondimos con fe sin que fuera una obra de nosotros, porque no es de nosotros. La fe viene de Dios. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor. Ahora voy a terminar con las evidencias. Les prometí que la cuarta división de este mensaje serían las evidencias. Sí, con el pecado y el hombre hay principios, verdades que no se pueden cambiar. Por ejemplo, el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. No se convierte en un pecador porque él peca. No, él peca porque es pecador. El hombre no se convierte en un ser humano porque respira. Respira porque es un ser humano. ¿Lo ve? De igual manera, cuando ya ha pasado de muerte a vida, el cristiano tiene vida y esa vida lo lleva a acciones que son naturales en el cristiano.
Y por eso el verso 10 dice, porque somos hechura de Dios. Fuimos creados en Dios, en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? No te puedes salvar por las obras, pero no puedes ser salvo y no tener obras. Que este es un tema interesantísimo. Si usted dice ser cristiano y no tiene obras, debe revisar su conversión. Porque no puede haber un árbol sin fruto. En Cristo no. Pueden haber árboles sin fruto a nivel natural, pero en Cristo no puede haber un árbol sin fruto. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y él sembró, había una parte que cayó junto al camino, otro entre las espinas, otro entre las piedras, pero hubo uno que cayó en buena tierra. Y ese que cayó en buena tierra dice que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, puede que vos en Cristo des fruto al 30, puede que lo des al 60, o puede que lo des al 100 por uno, pero no puede ser al 0 por 0, 0 por 1. O sea, no puede haber un cristiano sin frutos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tan importantes son para Dios las evidencias del cristianismo mostradas en obras, que dice que son esas obras las cuales Él las preparó de antemano para que a nosotros anduviéramos en ellas. Cuando usted se encuentra a un indigente que le pide plata, es una obra que Dios le puso en el camino. No se haga el loco y sale para otro lado. Dele. Aunque sea 100 pesos, pero dele. ¿Qué dice la Biblia? El que te pide, dale. Y usted se pone, ¿para qué lucen drogas? ¿Para qué luce? Si el Señor se pusiera en esas varas con usted, para que no ofrende, para que no diezme, para que lo gaste en carros, para que lo gaste en la casa, para que compre comida, para que se engorde, para que se enflaquezca, para que vaya al gimnasio, para eso le voy a dar. ¿Se imagina que el Señor se pusiera en eso con nosotros? Dios nos da por amor. Nosotros cuando le demos a alguien, no pensemos en qué va a pasar con esa plata. Pensemos en que la Biblia dice, a Jehová presta el que le da al pobre. ¿Se lo merece? No se lo merece. Y si no se lo merece, no se lo doy. ¿Te imaginas que Dios actuara así con nosotros? No se lo merece, hasta que se lo merezca, como hacen las mamás a veces, hasta que se lo gane. ¿Te imaginas que nosotros las bendiciones que tenemos de Dios, Dios nos las diera hasta que nos las ganemos? Las evidencias de un nuevo nacimiento son las buenas obras. Dios las preparó para que nosotros caminemos en ellas. Y como que el diablo no quería que yo lo dijera, ¿vieron lo de las motos? ¿Ah? Ese escándalo, para que yo no lo diga, pero lo digo. Hermanos queridos, voy resumiendo. Una visión al pasado nos deja ver no solamente cómo viven los que no tienen a Cristo, sino cómo vivíamos nosotros. Nos ubica en el presente, una visión del presente, pero Dios hizo maravillas con nosotros porque Él usó de misericordia, de amor y de gracia. Y esta nueva vida se evidencia en que nosotros tenemos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierren sus ojos un momento. Cuando una palabra se repite varias veces en un texto, definitivamente hay un énfasis. Esta expresión en otro tiempo, hay un énfasis ahí. Si usted esta mañana entiende que usted está siguiendo la corriente de este mundo, que está cayendo en la tentación del diablo, dándole gusto a los deseos de su carne y de sus pensamientos, hay dos opciones. O usted es un cristiano en desobediencia,
o usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted es un cristiano en desobediencia, hoy es el día de que debe reconciliarse con Dios. Y si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, hoy es el día para entregarle su vida a Cristo. Yo voy a orar ahora por usted. Y si usted quiere orar conmigo, hágalo ahí en la quietud de sus mentes y de su corazón. Requiere un arrepentimiento, requiere entender que yo estoy mal, aceptar que yo estoy mal, pedir perdón y apartarme para agradar a Dios. Y si tu situación es que no puedes apartarte ya, pídele al Señor fuerza, valor y la oportunidad para volverte a Dios de todo tu corazón. Señor, reconocemos delante de ti, Señor, nuestra miseria, que no somos, Señor, más que un cúmulo de pensamientos y de malos deseos, Señor, trabajando con nuestra carne para llevarnos, Señor, a caer en la tentación del diablo y seguir la corriente de este mundo. Te rogamos que nos perdones, Señor. Dile al Señor, Señor, yo lo reconozco y te pido perdón. Y me vuelvo a ti para vivir en santidad por siempre, para ti. Y si aún no tienes a Cristo en el corazón, dile, Señor, yo te recibo por la fe en mi corazón. Y hoy me entrego a ti para que hagas de mi vida como tú quieras. Confío en Cristo para salvación por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a esperar un poquito porque hay una presentación de los niños. Acuérdense, ahí están las hojitas para que si usted tiene una petición de oración, la ponga allá.